Por lo tanto, les invito a que me acompañen a leer Filipenses el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 11 versículos, pero después nos vamos a centrar solamente en los que deberían estar por ahí en pantalla, del 9 al 11. Así que los que tengan Biblia, acompáñenme por favor a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta es la porción que hemos estado analizando la semana pasada y Dios mediante hoy, y se le conoce como el himno de la humillación y exaltación de Cristo. Dice así, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí vamos a leer y les invito a que muy brevemente oremos. Nuestro Padre Celestial, hemos leído tu palabra, que nos habla de tu Hijo, y reconocemos la inmensa grandeza de lo que hay aquí. Por lo tanto, nuestro Dios, te queremos pedir que sea tu Espíritu que nos enseñe, que supla nuestra incapacidad y que nos muestre más acerca de tu Hijo, nuestro precioso Señor y Salvador. Quedamos en tus manos para esta exposición de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo mismo. Amén. Solo para introducir muy brevemente, esta es una carta del apóstol Pablo a los filipenses, escrita desde una prisión, probablemente en Roma, y es una carta tremendamente alegre, es una carta en la que el apóstol Pablo refleja gozo y gratitud que experimenta por Dios y por los creyentes a los que les escribe. Ellos están viviendo vidas que en la generalidad están firmes, son sólidas, y por lo tanto el gozo del apóstol Pablo no está basado en las circunstancias negativas como es una cárcel romana, sino en lo eterno, en Dios. Esa es la causa y esa es la explicación muy a grandes rasgos de por qué alguien puede estar preso en una cárcel romana y escribir una carta que se le ha apodado por los siglos la epístola del gozo. Pero en esta porción que comenzó en el versículo 27 del capítulo anterior, un poquitito antes de lo que leímos, el apóstol Pablo ha comenzado a tratar algunos de los problemas que estos hermanos tenían. Estos hermanos en general están bien, pero eso no significa que estaban exentos de todo problema. Y el problema que había en la iglesia, los filipenses, no era un problema eh, mayúsculo como otras epístolas que Pablo tiene que escribir,
como a los Gálatas, por ejemplo, pero era un problema que debía ser tratado. Y es un problema que tenía que ver con que había dentro de la iglesia peleas, divisiones, pleitos, hermanos o hermanas que estaban buscando ser el más importante y yo soy más importante que tú y tú eres más importante que yo y yo te mando y no, que yo te mando a ti y etcétera, etcétera, etcétera. Pablo va a enfrentar este problema, lo enfrenta con la verdad, con amor, con cariño, pero de frente. Y estamos ahora, en este momento, ya terminando esta sección en la que el objetivo de Pablo es hacerles pensar en la tremenda importancia de la iglesia local y cómo ellos deben cuidarla. Ellos se han beneficiado tanto de su iglesia local como ellos han sido bendecidos por Dios a través de la iglesia, versículo 1. Por lo tanto, ellos deberían también tener una actitud de querer cuidar la iglesia. ¿Y cómo hacerlo? Versículos 2, 3, 4 tenían que estar firmes en unidad, teniendo un concepto adecuado de ellos mismos en humildad, considerar a los demás como superiores a ellos mismos, preocuparse los unos por los otros. Y lo que vimos ya la semana pasada de estos versículos 5 en adelante y vimos hasta el 8, tiene que ver con el apóstol Pablo trayendo a colación el ejemplo más elevado que pudiese existir. Él lo trae a la memoria de ellos para que ellos puedan levantar su mirada y ya no mirar al hermano o a la hermana que me cae mal, que estoy peleado, no, que todos puedan mirar a Cristo Jesús. Esa es la idea y ese es el sentido de por qué el apóstol Pablo va a hablar aquí. Él está presentando el ejemplo supremo de humildad. Para hacerlo, lo hace con este himno que es cristológico, nos habla de la persona del Señor Jesucristo y cómo Él se humilló. La semana pasada, como ya les decía, vimos la humillación de Cristo. Y lo voy a resumir muy brevemente. La semana pasada, lo empezamos en el versículo 6, Él, siendo de naturaleza Dios eterno, no creado, 100% Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, el Señor de todas las cosas, sin principio ni final, Él se despojó, Él se vació y lo hizo adquiriendo, tomando para sí una naturaleza humana. Dios fue manifestado en carne, dice el apóstol Pablo en otro pasaje. Una única persona, pero con dos naturalezas. 100% Dios, 100% hombre al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? ¿Lo entienden? Yo no puedo, porque todos nosotros somos una sola persona con una naturaleza nomás. Pero Él no. Él es único. Él es Dios, pero que vino y tomó una naturaleza humana, 100% Dios, 100% hombre. Solo Dios lo podía hacer. Y se despojó. No se despojó de sus atributos divinos, sino que más bien ocultó, veló sus manifestaciones visibles. Y también se humilló, y de hecho el pasaje continúa y va decreciendo en la forma en la que él se va humillando. Él se despoja, toma forma y después se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de un criminal, la muerte de cruz. Esa es la idea. Él se humilló. Si pudiéramos tomar, obviamente esto es una metáfora, pero si pudiéramos tomar una wincha de medir y medir la
posición de la altura donde estaba Cristo Jesús y medir la distancia de la caída hasta donde llegó, es absolutamente infinita. La humillación de Cristo Jesús es infinita y por lo tanto la exhortación de Pablo es hacer lo mismo. Si nuestro Señor Jesucristo llegó al extremo de humillarse a sí mismo, inalcanzable para cualquiera de nosotros, entonces nosotros también deberíamos mostrar siempre la misma actitud de servicio, de humildad y de amor para con otros, sin excusas. Pero esto no termina ahí. Y por lo tanto los quiero invitar a que ahora sí nos centremos en los versículos 9, 10 y 11, la gloriosa exaltación que prosigue a la humillación. Y lo que vamos a hablar van a ser, en primer lugar, quiero aludir a un precepto bíblico, el precepto de humildad y de exaltación. En segundo lugar, vamos a ver el pasaje. Vamos a conversar acerca de cuatro grandes elementos que están en este pasaje y finalmente haremos un par de aplicaciones para nosotros al día de hoy, para todos. Primero, esto lo voy a mencionar brevemente, pero creo que es importantísimo porque nos va a permitir ver con la perspectiva correcta el pasaje que tenemos aquí. En la Escritura existe un precepto. Existe una regla que se cumple siempre. Es una regla bíblica, es de Dios, la enseñó el Señor Jesucristo mismo. ¿Y cuál es esa regla? Y esa regla se cumple siempre. Y la regla es que la humillación siempre precede a la exaltación en los planes de Dios. Nadie va a ser exaltado si no es humillado primero. Esa es la regla que está. Y ese es el precepto que está aquí también implícito. Cito algunos pasajes, no es necesario que los busquen. En Marcos capítulo 10, cuando Jacobo y Juan le piden al Señor, Señor, queremos sentarnos a tu lado allá en la gloria en el cielo, el Señor le dice a ellos, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean, se agrandan, y los grandes ejercen potestad sobre ellas, pero no será así entre vosotros. Así no es entre ustedes. En el pueblo de Dios no es así. El grande no es el que se enseñorea de los demás. El Señor dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Este es el precepto. Humillación siempre viene antes de la exaltación. Mateo capítulo 23. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. De nuevo, el mismo precepto. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillación precede exaltación. Cuando se trata de definir cómo el Señor Jesucristo se condujo, cómo fue su liderazgo y cómo es su liderazgo en la iglesia, la gran respuesta siempre es servicio a los demás en humildad. Solo a partir de esa verdadera humildad de corazón es que viene la exaltación. Y la exaltación no viene de uno mismo. Dios lo hará a su tiempo. Eso es lo que tenemos aquí. Quiero establecer firmemente esto, dejarlo en nuestra memoria RAM, por así decirlo, porque ahora vamos a ver el pasaje que tenemos aquí. La exaltación de Cristo. Versículo 9.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, debido a que se humilló desde lo más alto hasta lo más bajo y llegar a la muerte más vergonzosa, siguiendo el mismo precepto que acabamos de conversar y establecer. Él fue exaltado hasta lo sumo. Dios el Padre le exaltó. Él fue exaltado por su humillación. Muchas veces a nosotros nos puede sonar un poco extraño esto porque en nuestra realidad humana nadie es exaltado por sus propias obras. Porque nuestras propias obras delante de Dios, por buenas que parezcan, por obras de justicia, son como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Pero ¿saben qué? Cristo no es como nosotros. Y si había uno que sí merecía completamente la exaltación debido a sus obras absolutamente perfectas, a su justicia divina, completa, es Él. Y eso es lo que está aquí. Él fue exaltado hasta lo sumo, sobreexaltado, súper exaltado, porque Dios exalta a los humildes y Él fue humillado hasta lo sumo. La idea aquí en este pasaje es que Cristo Jesús es exaltado, es levantado hasta el punto más alto que sea posible en cualquier jerarquía que se pueda imaginar, que va incluso más allá de lo que este universo puede ofrecer. Y lo que va a usar Pablo aquí es una serie de lenguaje que nos va a recordar, reafirmar de que Jesucristo es Dios, que la posición a la que Él es exaltado no es una posición que es ajena a Él mismo, sino que es la recuperación, la reposición de su gloria eterna que le perteneció siempre. Solamente que ahora va a ser manifiesta a toda la creación, con Él como Dios, hombre. Quiero leer un pasaje que está en Juan capítulo 17. Solo los que tengan dedos rápidos, por favor, lo puedan buscar. El Señor Jesucristo orando al Padre la noche antes de morir. ¿Y saben lo que dice Cristo al Señor en su oración al Padre? Le dice Juan 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame tú a mí con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Devuélveme mi gloria. Eso es lo que el Hijo le está diciendo al Padre, está orando al Padre. Restituye, haz manifiesta mi gloria que ha estado velada por 33 años. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y lo que tenemos aquí es que el Padre le está diciendo al Hijo, sí, te voy a devolver tu gloria. Voy a hacerla manifiesta. Es tuya por derecho propio, pero también, y cuanto más, porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Dios exalta a los humildes. Cristo Jesús, exaltado hasta el tope máximo, hasta hacer manifiesta total y completamente su gloria divina ante todo lo que existe. Esto comenzó cuando Él resucitó, al tercer día, con poder. Esto continuó 40 días después cuando Él ascendió al cielo y en el cielo continúa hoy porque reina. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, el Señor antes de ascender, toda potestad, todo poder, todo reinado, toda capacidad me es dada en el cielo y en la tierra. Es su gloria.
es su exaltación. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Pablo está en este himno describiendo algo que comenzó a pasar, que ha pasado, pero que no ha terminado todavía. Cristo Jesús va a llegar un día en el que va a ser completamente manifestado con toda su gloria divina ante todo lo que existe, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo cual me lleva a la siguiente parte de este pasaje. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 9. La pregunta es, ¿qué nombre? El versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús, y uno a buena primera puede pensar de que, Jesús es este nombre. Hay razones en el texto para creer que no es Jesús. Primero, razones fuera del texto. Jesús es típicamente el nombre de su humillación, de su humanidad, no de su exaltación. Pero quiero avanzar un poco más y quiero llevarlos al versículo 10, solo muy brevemente para hacer el punto de este nombre. Porque hay un detalle aquí en el lenguaje. En este versículo el apóstol Pablo no está inventando lo que está diciendo. No está escribiendo algo por escribir. ¿Saben lo que está haciendo? Pablo está citando el Antiguo Testamento. Pablo está tomando un pasaje que habla de Dios y está diciendo ese pasaje se cumple en Cristo. Vamos a verlo. Y aquí sí, les quiero rogar que me acompañen porque es demasiado importante y es profundamente solemne lo que estamos viendo y leyendo. Isaías, el capítulo 45. Ahí está, versículo 21 al 23. Quiero que piensen, por favor, al leer este pasaje, ¿quién es el que habla? Es muy fácil de entender y no vamos a dejar ninguna duda al respecto. ¿Quién es el que habla en este pasaje? Proclamad, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, el nombre propio de Dios? Yahvé, la pronunciación probablemente más fiel al original. El que es, el eterno, el indescriptible, el indefinible, el Dios que se manifestó a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el que es yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Quién habla? Dios, el eterno y todopoderoso Dios. Y miren lo que dice este pasaje y piensen en Filipenses, lo que acabamos de leer, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Y sabían que esto que estaba escrito originalmente en hebreo, hubo 70 eruditos antes del Señor Jesús que lo tradujeron al griego, que era el lenguaje un poco más contemporáneo en esa época? Y la traducción al griego en la que cita Pablo con exactamente las mismas palabras. Toda lengua confesará, dice el versículo 23 aquí, jurará toda lengua. Es exactamente igual. Pablo está tomando un pasaje que solo le pertenecía al Dios todopoderoso, eterno, santo, único, indefinible. Y dice, este pasaje se está cumpliendo en Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene ese nombre, ese nombre. Ese nombre que ustedes sabían que cuando ocurrió esta traducción del hebreo al griego,
los traductores tuvieron tanto temor santo, temor de Dios, que decidieron cambiar el nombre de Jehová, Yahvé, por una palabra en griego que es la misma que está en el versículo 11 de Filipenses. Señor, Curios, Señor. Él es el Señor. Él es el eterno. Lo cambiaron más de 6000 veces en la escritura. Y Pablo lo sabe. Pablo cita este pasaje y dice, el eterno, el todopoderoso, Él, el Señor de la gloria, es Cristo Jesús. En su exaltación, Él no es que ahí sea hecho Señor, Él siempre fue Señor, pero ahí Él es manifestado ante todos como lo que Él es. Él es el eterno. Él es Dios. Él mismo se identificó, de hecho, con eso. Antes que Abraham fuese, yo soy Yahvé. El gran nombre no es Jesús. El nombre que es sobre todo nombre es el Dios eterno, el Señor de todas las cosas, Jehová de los ejércitos, el único, supremo, que no hay nada ni nadie fuera de Él. El tercer mandamiento de las tablas de la ley, ¿qué decía? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque es santo. Ese nombre, el apóstol Pablo se lo está aplicando a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la grandeza de tu Señor? ¿Te das cuenta la inmensidad de tu Señor? A veces nosotros banalizamos esto de que es Señor, porque lo decimos demasiado, Señor Jesús, Señor Jesucristo, Señor, Señor. Hasta en la época del Señor se banalizaba. Muchos me dicen, Señor, Señor, ¿y por qué no hacen lo que yo os mando? Pero eso no quita ni un ápice de lo que realmente es. Él es muchísimo más que el más grande de los profetas, que el más grande de los ángeles. Él es el Dios eterno y que en su exaltación va a quedar completamente manifiesto. Él gobierna, el cielo gobierna, Él gobierna, Él imparte justicia, el Padre a nadie juzga, todo el juicio ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Él es aquel todopoderoso que tiene todo el mundo en sus manos. Esa es su exaltación. Esa es su grandeza. Y les cito algunos pasajes. Apocalipsis 19:16. La visión del Señor Jesús viniendo ya en gloria y majestad para derrotar completamente a sus enemigos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es manifestado como el Dios que es, como Dios mismo. Ya no es el carpintero sencillo, ya no es el bebito que nació en un pesebre débil, frágil, o como un esclavo humillado, como teníamos en los versículos anteriores de Filipenses, ya no. Ahora es el Señor de todo lo que existe. Es Dios y todos lo van a ver. Eso nos dice este pasaje. Por favor, me tomo unos segundos para que esto decante en nuestros corazones. Piensa en Cristo, piensa en su grandeza, piensa en quién es Él, el Señor. Y este pasaje, versículo 10, nos dice que va a ser, y este es otro de mis puntos, avanzo con el pasaje, para que en el nombre de Jesús, en este nombre, en este título manifiesto de Dios, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, probablemente ángeles y los fieles creyentes que han muerto, que han partido, en la tierra, los creyentes vivos, pero también algún día las personas que no han creído y que no han arreglado cuentas con Él. Y debajo de la tierra,
demonios, enemigos, muertos que rechazaron seguir a Cristo. ¿Saben lo que nos dice este pasaje? Nos dice que nadie, absolutamente nadie, va a quedar sin reconocer que Jesucristo gobierna, que Él es Señor de todo lo que existe. Ahora, es precioso considerar esto en este contexto de los filipenses. Una de las cosas que estos filipenses defendían y que todo creyente en todas las edades siempre ha defendido es precisamente esa. Jesucristo es el Señor. El César no es el Señor absoluto, es Cristo el Señor. Él es Dios. Por Él vale la pena humillarse, por Él vale la pena sufrir, por Él vale la pena llegar incluso a la muerte por mantenerse fiel a Cristo. En el caso de Pablo, llegó a la prisión y fue eventualmente asesinado. En el caso de los filipenses, en medio de presiones y persecuciones externas. Ellos eran una comunidad, una iglesia pequeña, y que estaban confesando Jesucristo es el Señor. Y eso, a los ojos de la sociedad romana que estaba alrededor, los hacía propensos a ser acusados de alborotadores o de propagar costumbres ilícitas, arriesgando cárcel. Pero lo hicieron. Los verdaderos creyentes en toda época lo hacen y pagan ese precio. Y dicen, el trabajo no es mi Señor. Mi estatus social no es mi Señor. Mi dinero no es mi Señor. Ni siquiera mis propios deseos, mis propias pasiones, mis propios anhelos, ni siquiera cosas tan lícitas como mi familia, no son mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es aquel delante de quien yo doblo la rodilla y mi lengua confiesa que Él es el Señor. ¿Saben lo que nos dice este pasaje? ¿Saben lo que le decía a los filipenses? ¿Saben lo que nos dice a nosotros? Nos dice Pablo aquí, por medio del Espíritu Santo, les dice, tengan paciencia. Lo que ustedes están confesando acerca de Jesús, que Él es Señor, a pesar de que les pueda traer problemas ahora, algún día va a ser confesado por todos y por todo lo que existe. Tengan paciencia. Aguanten. Estén firmes. Y su propósito es para gloria de Dios Padre. ¿Hay alguien aquí que quiera llevar gloria a Dios? Confiese a Cristo. Doble su rodilla ante Cristo. Esa es la forma en la que se lleva gloria al Padre. Tú no puedes dar gloria a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Pero la noticia no termina ahí porque la contraparte es verdad. Tú sí das gloria a Dios cuando confiesas a Cristo. Tú y yo, tan bajos, tan viles, tan débiles, sí llegamos al Padre por medio de Cristo Jesús, el Señor. Y termino con algunas aplicaciones breves. Este pasaje no debería dejar absolutamente a nadie indiferente. Nadie de nosotros debería, después de leer este pasaje acerca de Cristo Jesús, quedar y salir de aquí indiferente, como si nada hubiese pasado. Si eres creyente, y veo aquí con mucha alegría y gozo a mis hermanos, ¿saben lo que nos dice este pasaje? Nos dice que estamos del lado correcto. Nos dice que no te equivocaste al someterte al señorío de Cristo, a negarte a seguir al mundo. Dice que tus sufrimientos, que tus padecimientos en este mundo por causa de Cristo no son eternos, sino que viene tu exaltación, que no tienes que buscarla tú. Que así como Él fue exaltado, Dios también te va a exaltar a ti. Primero de Samuel 2:30, Dios dice, yo honraré a los que me honran. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12 dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Y cuando venga la exaltación va a ser muchísimo más grande que la humillación previa. La exaltación siempre viene después de la humillación, pero es muchísimo más grande y es eterna. Pero tal vez haya alguien aquí que aún no sea creyente. Y este pasaje también es para ti. Este pasaje te dice que lo quieras o no, que te guste o no, algún día tu rodilla va a ser doblada delante del Señor Jesucristo y tu lengua va a ser forzada a confesar que Él es Dios que gobierna sobre todas las cosas. Te dice que tu negación a creer y negación a someterte al señorío de Cristo va a terminar por las buenas o por las malas. Porque te guste o no, Él es Señor, dice el versículo 11. Él es Señor, el Señor. Y esto no es una noticia mala de un Dios tirano, es una noticia de misericordia, porque te está invitando a hacerlo hoy, de manera voluntaria. A que hoy, de manera voluntaria, de corazón, reconozcas tu condición de pecador, pecadora, delante de Dios y te sometas al señorío de Cristo, dobles tu rodilla delante de Él, confieses con tu lengua que Él es el Señor, que murió en la cruz por tus pecados, siendo Dios, para limpiarte, para traer vida a tu, a tu vida muerta en pecado, para revestirte de su justicia y para ser recibido como hijo o hija. Este pasaje te dice, cree en Él y sométete a su señorío. Vive tu vida según su palabra. Encuentra tu identidad en Él. Renuncia a lo que el mundo quiere ganar para que encuentres tu verdadero y eterno tesoro en Cristo Jesús. Nadie puede quedar indiferente. Y pienso también por último en estas dos hermanas que estaban peleándose en Filipenses, Evodia y Síntique, capítulo 4, y los pleitos que había. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado al principio, los pleitos? Para la iglesia tampoco puede quedar indiferente a nivel iglesia. Porque en esencia este pasaje nos dice que Cristo Jesús hoy está entronizado, hoy es Señor de todo y nadie está exento de tener que dar cuentas delante de Él. Aunque entendiéramos, no sé, un 3-5% de este pasaje, ya no podríamos quedar indiferentes, porque tenemos un Señor que es glorioso. Y si hay alguien, como en el caso de estos hermanos que estaban en la ciudad de Filipos, a los que Pablo les escribe, que estaban con problemas, que estaban mostrando actitudes altivas, que estaban no siendo humildes, que estaban siendo peleadores, este pasaje también les comunica algo, es práctico, es un ejemplo. ¿Saben lo que les dice Pablo? Cristo Jesús es el Señor. Evodia, Sintique, estas dos hermanas que se estaban peleando, despójense de su orgullo, despójense de su falta de perdón, de sus rencillas, miren a Cristo y recuerden que el Señor es Él. Que no hay ningún jefe o jefa que tú no mandas en la iglesia, que no manda ella, que no manda aquí, que no manda allá, que no hay mayor preeminencia en este grupo o en este otro grupo, sino que Cristo es el Rey, es el Señor. Recuerden que el liderazgo es de Cristo y su liderazgo es servir en humildad, humillarse por los demás. Y la exaltación va a venir después. Olvídense de sus rencillas, dejen de autoexaltarse, reconozcan el señorío de Cristo. Cuando entendemos plenamente que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, que Él es Señor de su pueblo, glorioso, majestuoso, la iglesia se deja de ver como un lugar ritualista, lúgubre, fome tal vez, sino que se ve como la unión de los santos
que conforman la esposa de Cristo y tienen a Cristo Jesús, el Señor, al medio. ¿Y saben lo que pasa cuando está el Señor al medio en gloria y majestad? ¿Saben lo que desaparece? El orgullo. No hay lugar para pleitos y disputas cuando el gran rey está al frente tuyo. Hermanos míos, que hoy sea un día en el que Cristo Jesús nuestro Señor sea reconocido como Supremo Señor y Rey de todo lo que existe, su nombre sobre todo nombre. Y les doy algo más para terminar, porque termino mi ciclo ahora en esta reunión. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, el Señor dice: al que venciere, yo, y escribiré sobre él mi nombre nuevo, sellados con el nombre de Cristo. Tienes una esperanza gloriosa. Muchas gracias a todos por su atención. Que el Señor bendiga su palabra.